respetando los saberes ancestrales, respetando de todas las naciones que tenemos, no solo en Bolivia, las 36 naciones, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Chile, en todo el Ayayá, la verdad. Y lo importante que lo estamos haciendo a paso sostenido con el acompañamiento del comandante Evo Morales Ayma, que dentro del ámbito del RUNASUR es quien nos lidera. Y eso, sumar la experiencia que tienen los hermanos de Bolivia en la construcción y el diseño no solo de estrategias de lucha, sino de cómo llegar a un espacio de poder y gobernar en función de los 14 años virtuosos que ha tenido Bolivia en los 200 años de existencia como país. Y ha sido un ejemplo para toda la región, no solo en cuanto al desarrollo económico sostenido, que ha sido uno de los mejores de nuestra región, y sino también en las conquistas sociales, en los derechos, en darle identidad política al sujeto que ha estado olvidado, ¿no? De los pueblos originarios, campesinos, históricamente marginados, ¿no? Uno no puede entender cómo las hermanas de Pollera no podían ingresar a la Plaza Murillo, no podían ingresar a algunos lugares porque tenían la pollera, el sombrero, el hermano tenía el poncho, el acuyico, y con eso no lo dejaban transitar por ciertos espacios que supuestamente son democráticos. Bueno, para el día de hoy, hermano Pablo, si ya estamos en condiciones de grabar. Adelante, querido Héctor, ya estamos grabando. Bien, hoy, 10 de noviembre, tenemos el sexto encuentro de la pluriversidad, con la participación amplia de hermanos y hermanas de toda la región, y otros hermanos que están regresando a sus lugares a partir del encuentro que han tenido en el CELAC Social, y quienes nos han dicho que hay muy buenas noticias. Y con mucha esperanza de encontrarnos nuevamente en este espacio de construcción comunitaria, vamos a comenzar con una estructura nueva que va a tener el formato de foro. El hermano René García va a estar presentando lo que es la filosofía andina versus la filosofía moderna. Luego va a ser un comentario el hermano Cirilo, y posteriormente participamos desde la reflexión o desde las preguntas o desde los aportes que podamos hacer a este trabajo que estamos llevando a cabo. Así que bueno, sin más, hermano René García, filósofo de Cochabamba, tenemos el orgullo de presentarlo en este encuentro. Adelante, hermano René García. Buenas noches a todos. La Vía Ayala, a la gente linda de la República de Argentina, a los amigos y hermanos del Perú, del Ecuador y de tantos otros países del continente sur, mi más apreciado saludo en esta época de, como decimos acá en Bolivia, es una época muy importante porque el Hanaj Pacha se abre para recibir aquellos espíritus y ancestros de nuestros antepasados. Y ellos están de alguna manera presentes con nosotros. Los lenguajes son diferentes, los mensajes son decodificados culturalmente en cada lugar. Bueno, la presentación de hoy tiene que ver con esa gran idea que surge en la RUNASUR en semanas pasadas, y debido a la gran propuesta y a la gran voluntad política e intencional de los pueblos y de todos los componentes culturales de la Vía Yala, han construido un imaginario simbólico que desde mi punto de vista
debería ser el puente entre lo que significa la cultura de las culturas de la Via Yala, que lo consideramos como la, la parte fundamental, la merindia, y la matriz civilizatoria occidental, en este caso la matriz moderna. Entonces, en este sentido, la exposición lo vamos a hacer a través de una comparación en cuanto a cuál es la visión, el enfoque en distintos aspectos. Creo que la pluriversidad tiene que recoger identificando cuáles son esas valoraciones, cuáles son esos componentes que introducimos nosotros en nuestra vida cotidiana de los pueblos, en las ideas rectoras que rigen a nuestros propios estados, en este caso nuestros estados-nación, y en esa perspectiva debemos tener una visión clara para poder distinguir qué aspectos de lo que vivimos cotidianamente en el día a día tienen su raíz en la matriz occidental moderna y qué aspectos tienen arraigo en nuestras culturas amerindias. En eso consiste esta exposición y podemos ir adelante mostrando nuestro cuadro número 1. A ver si podemos mostrarlo. Un segundo, lo estamos buscando. Sí. Vamos a mostrar 4 cuadros. No queremos que esto sea una exposición bastante larga, porque la gente va a poder tener esta copia y pueden simplemente identificar estos aspectos, estas valoraciones en el campo de la economía, en el campo de la política y la sociedad, también en el campo del medio ambiente, la religión y la filosofía, ¿no? Son más o menos estos 4 cuadros que nos va a dar pie para empezar a construir de una manera amplia e integrada qué es lo que somos nosotros como sociedad en la Via Yala. ¿Cuánto de estas valoraciones hemos asumido consciente o inconscientemente y qué aspectos no están siendo considerados adecuadamente? Entonces creo que cada uno tiene que hacer alguna especie de examen interior como individuo, pero también como colectivo y como pueblo. Estamos en una época donde tenemos que saber distinguir estas matrices para poder realizar, proyectar algún cambio en nuestra política, en nuestras demandas de nuestros pueblos indígenas y sobre todo en el campo político. Entonces, si Disculpa por la estamos... interrupción, René, pero la pregunta es si esta filmina, si este cuadro es el primero de la serie. Sí, es otro donde dice diferencias entre Occidente moderno y la indianidad. El primer cuadro. Las páginas estaban enumeradas. Sí, están en una esquina enumeradas. La parte inferior derecha. La 2. Y la 1 no tiene numeración. Exactamente. Esta no tiene numeraciones, Pablo. Perfecto. Esta misma. Sí. Quizás pueden ampliarlo para que los compañeros lean. Exactamente. A la primera parte nos iremos entonces. Sí, podemos ver la parte superior. Están ubicadas, como ustedes lo pueden ver, en 2 bandas. La primera banda, el occidente moderno, y la segunda son los pueblos indígenas originarios. Bueno, para fines didácticos, los voy a leer
y de alguna manera pues, también voy a hacer algunas pequeñas entradas, no comentarios necesariamente, quizás con algunas aclaraciones. En el ámbito de la economía, ¿cómo el occidente moderno, cuál es la concepción de la economía dentro del occidente moderno? Todos los estudiosos han considerado el tema, y esta razón fuerza de la modernidad, que es el concepto de propiedad privada, como valor básico que incluye los recursos, la capacidad de comprar y vender y la herencia. Esto es bastante básico para ponerle a la par cuál es la visión de los pueblos indígenas respecto a esta visión de la propiedad privada. En los pueblos indígenas no existe esta propiedad privada en sí como tal, ya sean de los recursos, de la tierra, del agua, del aire, los minerales y la vida vegetal. Por tanto, es incomprensible el concepto de la venta de los mismos. Solamente vamos a hacer una lectura de estas dos bandas comparativamente y al final seguramente van a hacer algunos comentarios y algunas preguntas porque esto da para mucho y no es posible querer responder para cada párrafo. En el aspecto de la producción en el occidente moderno de bienes es para el intercambio, la venta y la acumulación. En los pueblos indígenas, los bienes son producidos por su valor de uso y para alimentar la reciprocidad. Aquí quiero hacer una aclaración. En el occidente moderno, o la economía moderna en general, ha sobrevalorado, en especial, fragmentando solamente la economía de intercambio. Por eso usamos moneda, por eso viene la economía fiduciaria y la economía especulativa en base a la moneda, que en el fondo simplemente es una economía de intercambio. Y en este caso, en los pueblos indígenas, la valoración más importante es una economía de reciprocidad. Eso quiere decir que los pueblos indígenas, desde tiempos inmemoriales, la producción o la distribución de la producción, en este caso agrícola, artesanal, etcétera, estaba en base a una economía, en base a la necesidad de los demás, en base a la realidad de estas necesidades vitales para el ser humano o para la comunidad. Entonces, esta distinción tenemos que hacerlo bastante me refiero de que no debemos confundir porque los economistas modernos no logran identificar esto. Y esto es muy importante decirlo. Ellos solamente conocen economía de intercambio. Y la gente confunde y creen que la economía de los pueblos indígenas solamente existe el trueque, pero el trueque es solamente una parte de la economía indígena. Es decir, el trueque es la economía de intercambio de los pueblos indígenas. Es decir, no se usaba moneda, pero se usaba el intercambio, el trueque. Pero la economía de reciprocidad es un dar, recibir y devolver según las necesidades, según tiempo, lugar y circunstancia. Un día yo ayudo, un día doy, y en otro momento puedo recibir. No existe equivalencias en cuanto a valor objetivo. Bueno, en cuanto a la producción de excedentes, en el occidente moderno, esta producción genera excedentes, es decir, la ganancia. Ello ha dado lugar al marketing para crear necesidades y así alimentar la maquinaria industrial. Creo que esto es algo que lo vivimos todos los días y que no hay que darle mucha más explicación. En los pueblos indígenas, las metas de suficiencia y calidad de vida, ningún motivo de ganancia y acumulación. Los excedentes son para la semilla y la despensa.
Es decir, hay una recirculación y hay una previsión respecto a las zonas donde uno vive. Por ejemplo, en las zonas amazónicas es distinto a las zonas altoandinas, ¿no? El concepto de los silos, las colcas, los reservorios de semillas y producción se dan según el clima y según la región. En el cuarto párrafo, el occidente moderno considera que el sistema requiere del crecimiento económico, por tanto, la necesidad de incrementar la producción, el uso de recursos y la ampliación de mercados le es fundamental. Un sistema monetario con valor abstracto. En los pueblos indígenas originarios, como son sociedades sistémicas, la economía debe buscar el equilibrio homeostático de todas las variables. Por tanto, el concepto de crecimiento económico le es ajeno. Como un pequeño comentario, la economía occidental moderna está basada sobre todo en un crecimiento ilimitado. Y esto es lo que los economistas, los críticos de la economía moderna lo llaman el economicidio. Es decir, no tiene límites y el crecimiento debe, a partir de la producción moderna capitalista, se considera que se debe cada vez más produciendo más, mayor productividad, mayor eficiencia, con esta visión de crecimiento ilimitado. Respecto a la competencia, en el mundo moderno occidental, el valor más importante es la competencia en detrimento de la cooperación, en detrimento de la reciprocidad o de la ayuda. Todo esto, la competencia es para producción y para el beneficio personal en función a la recompensa y según tareas y salarios, ¿no? Como una forma de intercambio del factor de la mano de obra a partir de una moneda. El sistema de reciprocidad en el mundo originario y de los pueblos indígenas está basado en estos valores concretos: producción comunal y la función lógica del don, es decir, el don como una cualidad de dar sin condiciones, dar porque se tiene. En la forma como trabajamos en el occidente moderno, el número de horas promedio que se ha identificado, porque estos son análisis cuantitativos, bastante variables según la región, pero más o menos estamos entre 8 a 12 horas. En el mundo indígena, sobre todo, hay un promedio de 3 o 5 horas, pero son 3 a 5 horas de una forma intensiva, colectiva, comunitaria. Algunos investigadores han comparado en términos de productividad y han sacado resultados bastante interesantes. Para las personas que quieren un poco ver este aspecto, cada vez más hay economistas que están considerando que la eficiencia no está basada en incremento de horas de trabajo, sino en la calidad. Eso es como un comentario. Para terminar el cuadro de la economía, la naturaleza no es tomada en cuenta, es una externalidad. Si acaso es considerada un recurso inerte. Eso quiere decir que al occidente no le interesa el daño que pueda ocasionar esta manera, digamos, extractivista, ¿no?, de los recursos naturales, y las consecuencias se las deja a la naturaleza, al medio ambiente, a la Pachamama. Es decir, los costos de producción no se asumen estas pérdidas, ¿no?, lo que los ambientalistas llaman el pasivo ambiental. La naturaleza en los pueblos indígenas es vista como un ser vivo, es decir, con una inteligencia propia, autorregulado. Los seres humanos se consideran parte del continuo biosférico. Si podríamos pasar al cuadro 2 de política. Muy bien. ¿Cómo funciona el occidente moderno en la dimensión política?
todos sabemos que la política ha construido formas jerárquicas y estratificadas. Esto lo podemos ver en todos los estados, su forma de estructuración es vertical y es piramidal. Creo que esto no merece mayor comentario. En los pueblos indígenas, las formas políticas son en red, podríamos decir, también son horizontales o también son equivalentes con las formas circulares. Los jefes no tienen poder coercitivo. El segundo párrafo, las decisiones generalmente son tomadas por el poder ejecutivo, por mando mayoritario o por un dictador, según fuese en la forma de gobierno. En los pueblos indígenas las decisiones se basan sobre un proceso consensual, con la participación de toda la comunidad. Voy a seguir avanzando. En el tercer párrafo, Occidente moderno tiene un espectro que va desde la democracia representativa hasta el mando autocrático, pasando con distintas formas de autocracia. En los pueblos indígenas, la democracia directa participativa de tipo consejista, o también, podemos decir también, democracias comunitarias en el caso de Bolivia y quizás Ecuador y también Perú, ¿no? Donde la comunidad a través de sus asambleas deciden y organizan las decisiones y las ejecuciones. El cuarto párrafo. El Occidente moderno tiene las modalidades políticas conocidas como el capitalismo, el socialismo, el fascismo y la monarquía. En este caso, monarquía en otras latitudes. En los pueblos indígenas originarios, las modalidades políticas se basan en sistemas de cargo de tipo rotatorio de base diárquica, en el caso originario. Es decir, en las comunidades, en todas las comunidades, cuando van a elegir, en este caso, a las personas que van a dirigir su comunidad, en el caso quechua, por ejemplo, los llamamos los hermanos, traducidos a los hermanos mayores, o los malcus, que son los que van a organizar y convertir el mandato en un gobierno del buen vivir, en este caso. ¿Cómo se consideran las modalidades? Estas jerarquías se organizan a través de una forma centralizada. La mayor parte del poder concentrado en autoridades centrales, esto en el caso del Occidente moderno. En los pueblos indígenas, el poder es descentralizado, reside principalmente en la comunidad, en el ayllu, en la marca, en la tenta, en los pueblos indígenas, en las comunidades. En el sexto párrafo, las leyes, las normas son escritas, la base jurídica es antropocéntrica. Casos criminales juzgados por extraños, no existe el tabú. Las leyes en los pueblos indígenas son transmitidas oralmente, leyes interpretadas para casos individuales, casos criminales resueltos por grupos de pares conocidos del criminal. Existen los tabúes. Toda esta concepción política es a partir de este constructo moderno que lo llamamos nosotros concepto de Estado-Nación en el caso del Occidente moderno. Todos nuestros estados en el Abya Yala moderno son estados-nación, es decir, un estado, una sola nación. Como comentario, Bolivia es uno de los primeros países, creo que del mundo, que ha estructurado su concepción de estado como plurinacional. Un estado, varias naciones.
Bueno, en el caso de los pueblos indígenas, la estructuración está en base al ayllu, al pueblo indígena, ¿no? Aspectos sociales, ¿no? Pasamos a la parte inferior del segundo cuadro, donde está cómo nos organizamos nosotros como sociedad. Si lo podemos mostrar en la parte inferior del cuadro 2. Sí, está bien, está bien. Entonces, las sociedades en el mundo moderno, como todas las sociedades modernas, como todas las grandes urbes, son sociedades masificadas, son sociedades a gran escala. La gente no se conoce, las relaciones son impersonales. En los pueblos indígenas, las sociedades a pequeña escala, toda la gente se conoce y hay una baja densidad poblacional. Como dirían, hay una habitabilidad a escala humana. Todos se conocen, todos conviven y todos se articulan y hay una convivencia mutua en base a sus valores compartidos. En el occidente moderno, la forma como se organiza, sobre todo es a partir de un linaje, en general es patrilineal, es decir, los hombres por ser hombres heredamos esos privilegios por ser varones. Entonces, tenemos un apego bastante fuerte a esta herencia colonial, patriarcal, de que son los varones los que debemos dirigir. Claro que estamos viviendo una época del resurgimiento de los derechos de las mujeres y eso está cambiando poco a poco. En el caso boliviano, podríamos decir que en el Estado plurinacional, en la época de Evo Morales, ha existido un intento de hacer una administración del Estado plurinacional de una manera un poco más equilibrada, más pareja. Había una época donde tenía más o menos como el 40% de las ministras del Estado plurinacional eran mujeres. En el caso de los pueblos indígenas, esta herencia de la administración de lo público, de lo comunitario, está basado sobre todo en un enfoque más matrilineal. Esa es la gran diferencia. En cuanto a la forma como están organizadas las familias, en el occidente moderno está estructurado en base a una familia nuclear, papá, mamá, hijos, ¿no? Y también hay otras maneras muy distintas que están surgiendo en esta época contemporánea del siglo XXI. Los pueblos indígenas originarios, las familias son extensas, son varias generaciones y a veces muchas familias viven juntas. En el occidente moderno se valora demasiado y se idolatra la juventud, lo juvenil. En los pueblos indígenas se reverencia a los ancianos. La historia se escribe en libros y se representa en documentales de cine y la televisión. En el caso de los medios de comunicación masivos, también ahora en esta época el uso de las redes sociales, ¿no? Sin embargo, en los pueblos indígenas originarios la historia es transmitida oralmente y representada en rituales y fiestas. Vamos a seguir de corrido. Si podemos pasar al cuadro número 3. El cuadro 3. Está bien. El tema, el eje del medio ambiente. ¿Cómo considera el occidente moderno? ¿Cómo lo ve y cómo interactúa con la naturaleza? Se promueve el consumo de los recursos más allá de los límites de la naturaleza. La topografía natural no es considerada como una limitación. Se celebra como valor la conquista de la naturaleza. Se considera deseable su modificación y la explotación de sus recursos. Ese es el occidente moderno. ¿Cómo ven los pueblos indígenas esta relación con la naturaleza? Se promueve un modo de vivir dentro del ecosistema natural. La armonía con la naturaleza es la norma. Se pide licencia para leves modificaciones
con el fin de satisfacer necesidades inmediatas de alimentos, ropa, cobijo. No se producen daños permanentes. Cuando accidentalmente existe alguna modificación, la comunidad o las familias hacen un pequeño ritual de desagravio y de reposición de este daño. Eso es como un comentario. Respecto a la dimensión tecnológica y su relación con el medio ambiente. El Occidente usa una tecnología de alto impacto para cambiar el entorno. Desarrollo a escala masiva. Relación de 1 a millones en el uso de las armas y otras tecnologías. En los pueblos indígenas la tecnología es de bajo impacto, relación 1 a 1, incluso en el uso de las armas. En fin, en el medio ambiente, nuestro enfoque sobre la madre tierra, el occidente moderno, se considera superior respecto a los demás seres vivos, respecto a las plantas, respecto a los animales, etc., ¿no? Se considera la tierra como algo inerte, como algo muerto. A esto lo llamamos el famoso antropocentrismo. ¿Cómo son los pueblos indígenas y originarios? Se considera que el mundo en su totalidad está vivo, las plantas, los animales, la gente, las rocas. Los seres humanos no son superiores, sino una parte de igual importancia en la trama de la vida. Hay una relación recíproca con la vida no humana. Pasamos a la parte inferior, cómo el occidente moderno construye su habitabilidad en la naturaleza, a partir de pueblos construidos, a partir de ciudades y metrópolis. Cómo construimos nuestras edificaciones, nuestras viviendas. En cuanto a los materiales, el occidente moderno construye con materiales transportados de lugares distantes. Es decir, traemos materiales de 500 kilómetros, 1000, 2000, y en esta época de la globalización incluso usamos el uso de barcos, aviones, transporte por tren, automotores, etcétera, ¿no? Esto da para hacer una especificación más amplia, pero creo que esto existe un consenso general, porque todos nosotros lo experimentamos de esa manera de construir, sobre todo nuestro hábitat en las ciudades. Los pueblos indígenas y originarios, en el contexto de sus comunidades, construían con materiales de construcción generalmente recogidos en la misma localidad. Estas construcciones en el mundo moderno están diseñadas para durar más que la vida humana individual. Y también podríamos decir como comentario que hay una tendencia a hacer construcciones compactas, es decir, construyendo edificaciones fortificadas, porque estamos considerando que los demás, la gente que vive fuera de viviendas, son considerados potenciales enemigos. Las grandes ciudades construidas ya en la Edad Media de la historia occidental son ciudades fortificadas, son ciudades cercadas con murallas, porque los enemigos están fuera de su entorno. La guerra ha diseñado las ciudades, ha diseñado también nuestras formas de construir. Las construcciones en los pueblos indígenas están diseñadas para retornar a la tierra todos los materiales que hemos utilizado, materiales biodegradables dentro del tiempo de duración de una vida humana. Se considera en las comunidades andinas y también en la Amazonía que cada familia nueva que se va a constituir
hacen la edificación de su propia vivienda con ayuda del entorno comunitario. En el occidente moderno, ¿cómo se ve el espacio? El espacio está diseñado para la separación y la privacidad. Hay esta tendencia a la separatividad. En los pueblos indígenas, el espacio se diseña para la convivialidad, de puertas abiertas. Hay todavía muchos pueblitos que no tienen candado en sus puertas o no tienen murallas. El occidente moderno considera las formas, las morfologías de nuestras construcciones, de todas las construcciones de tipo civil o que llamamos nosotros nuestros propios equipamientos urbanos o nuestras propias viviendas, están hechas, diseñadas de formas más o menos duras, ortogonales, son formas más racionalizadas, ¿no? Y sobre todo, como hemos dicho, son compactas, sobre todo recubiertas con cemento. La tendencia en los pueblos indígenas originarios, en su visión, está en reciclar los materiales. Una vez por eso que en muchos lugares, muchos pueblos aldondinos existen muchas viviendas abandonadas porque las personas ya se han ido y no tienen esa visión de que hay que restaurarlo. Ya se han ido, vienen gente nueva y construyen una vivienda nueva. El diseño en el occidente moderno, las conexiones de la vivienda son de puertas adentro, es decir, son relaciones al interior de una misma vivienda. Sin embargo, en los pueblos indígenas, las puertas las hacemos hacia afuera, como una prolongación del entorno. Cabe aclarar que la visión y el enfoque de vivienda en el mundo andino, amazónico, la vivienda no es solamente lo construido, la vivienda es también fuera de la cosa construida. Es decir, la vivienda es tanto dentro de la casa y fuera de la casa. Es más, se vive más fuera que dentro. Esto en el continente sur. Existen muchos lugares, por eso que también no necesitan construir viviendas grandes, porque la gente en las comunidades, sobre todo rurales y periurbanas, vive más hacia afuera que hacia adentro. Pasamos al último cuadro en relación a religión y filosofía. En la parte superior. Muy bien. Se considera que para entender el espíritu de la sociedad occidental moderna, la visión más importante es a partir de cuál es la valoración fundante de la civilización, es a partir de la subjetividad. En este caso, lo llamamos nosotros religión porque es algo que nos constituye como civilización, seamos o no creyentes, pero existe esta valoración subjetiva. Cuando decimos de que el occidente moderno se funda en una separación sujeto-objeto que trae consigo la separación. En el caso de la dimensión monoteísta, existe una separación de creador y criatura. O en otras palabras, Dios es una cosa y los seres humanos o la naturaleza es otra cosa. No existe un continuo, son dos cosas separadas. Esta manera de separar también existe en nuestra visión de lo que es la materia y el espíritu. Son dos cosas separadas. Mente, cuerpo, iglesia, Estado, sociedad, comunidad, también son dos entidades separadas. Esa es la visión del occidente moderno. En otras palabras, la sociedad moderna tiene una concepción dualista que se rige por los principios lógicos de identidad, no contradicción y tercero excluido.
Los pueblos indígenas tienen una autocomprensión dentro del continuo biosférico, es decir, lo, en este caso, creador y criatura, existe un continuo, no hay una separación. No hay separación entre la dimensión, lo que llamamos el Hanakpacha o el Kaipacha o el Ukupacha, también son continuos, no son separaciones. Es decir, la visión indígena se considera que hay una unidad en esta paridad, o lo que llamamos también filosóficamente la unidad dual. Y estos se rigen bajo principios de la complementariedad de opuestos y de tercero incluido. O se tiene en el occidente moderno un concepto monoteísta de un Dios masculino, o se es ateo. Ese es un ejemplo del principio de no contradicción. Es decir, o eres ateo o eres creyente. No existen intermedios y tú tienes que elegir entre ambas. Esa es la forma de valorar y de entender el mundo moderno. Sin embargo, en los pueblos indígenas, la percepción animista del cosmos, basado en la polaridad, es a partir del principio de complementariedad de opuestos. Los opuestos son antagónicos, pero son complementarios. Tercer párrafo. El concepto futurista lineal del tiempo se desenfatiza del pasado. En los pueblos indígenas existe una integración de pasado y futuro en el presente. Es más, en la visión cósmica andina amazónica, el tiempo, se ve al tiempo como algo, el tiempo pasado se lo ve como que está adelante y el tiempo futuro más bien está atrás. Esta es una manera muy distinta de ver el tiempo. El occidente moderno considera a los muertos como desaparecidos. Nacieron y se acabaron. En los pueblos indígenas los muertos viven en otra dimensión y tienen contacto con los vivos. El occidente moderno considera que los individuos reciben la información de las escuelas, los medios de comunicación, de figuras de autoridad fuera de su comunidad. Sin embargo, los pueblos indígenas consideran que cada individuo aprende de la práctica, la experiencia, la observación de la naturaleza y la tradición oral. Son cosas completamente distintas. Ya para acabar, en el occidente moderno se mide el tiempo cuantitativamente a partir de los relojes, de los horarios, y estos nos dicen qué es lo que debemos hacer, cómo debemos administrar el tiempo. En los pueblos indígenas la conciencia mide el tiempo. Es un tiempo sin relojes. Es un tiempo de estar alerta, atento a los signos, a los bioindicadores sociales y también de la naturaleza. Les dicen, es tiempo de hacer esto, es tiempo de descansar, es tiempo de hacer. Bien, desde este punto de vista, bien, vamos redondeando, hermano. el occidente moderno, acabamos ya con esto, Héctor, se privilegia, ¿no? Esta dimensión, el ahorro y la adquisición. Y en los pueblos indígenas se valora el compartir y el dar. Esta es una identificación, es un trabajo de muchas personas, no es una identificación cerrada, y creo que la gente va a tener mucho tiempo para poder reflexionar, y creo que estamos en un buen momento de hacer algunos comentarios, y bueno, ustedes tienen la palabra.
Gracias, hermano René, gracias, Pablo, por compartir la pantalla. Bueno, los comentarios en función de esto que planteó el hermano sobre economía, política, sociedad, medio ambiente, arquitectura, religión y filosofía. Esto cada uno desde nuestro lugar, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Argentina, particularmente en Jujuy, que fue el laboratorio por el cual la derecha ha ingresado en nuestro país, lo que está pasando en Ecuador después de Correa. Creo yo que tenemos mucho para bien preguntar, para bien analizar, reflexionar y hacer un aporte. Así que, hermano Cirilo, tiene la palabra, adelante. Y después, por orden de quién levanta la mano, vamos participando. Adelante, hermano. Tengo 5 minutos para intervenir. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a aplicar toda esta reflexión teórica de la filosofía andina en contraposición, digamos, a la filosofía moderna, en este espacio del encuentro de culturas. Donde hay encuentro de culturas o civilizaciones, hay conflicto de culturas. Esos conflictos de culturas son los que nos enfrentan, y aquí vamos a tomar estas dos matrices civilizatorias, la filosofía moderna y la filosofía andina. Y para eso voy a analizar dos discursos. Uno del presidente Petro, su discurso en la CELAC, y otro, el discurso del nuevo presidente Paz Pereira de Bolivia. Paz Pereira, desde su concepción modernista, ha planteado su programa de gobierno ofreciendo un capitalismo para todos. Y sabemos muy bien que el capitalismo es sinónimo de destrucción de la vida. Eso está ofreciendo el señor Paz Pereira. El capitalismo ha vivido siempre del robo histórico en todos los países y en los lugares donde se ha instalado. Robo, saqueo de bienes y recursos, ha impuesto un colonialismo. Hoy estamos asistiendo a un neocolonialismo. Ese discurso es exactamente enmarcado en ese neocolonialismo. Ese neocolonialismo tiene sus raíces, y esto hay que identificar bien claro, política e ideológicamente. Estados Unidos y la Unión Europea, los dos que conforman el occidente moderno, han creado las guerras con el afán de crear colonias para robar sus recursos a los países. La guerra que se está pretendiendo armar con Venezuela no es más que otra cosa que esta doctrina neocolonial de Estados Unidos, y también la participación de la Unión Europea. No hay que olvidar que Francia ya ha llevado sus barcos, sus aviones a una isla muy cerca a Venezuela. Entonces, estamos frente a ese discurso que Paz Pereira presenta a los bolivianos. Y en contraposición a eso, desde América Latina, Petro en la CELAC trae un mensaje de defensa a la vida, de defensa de la madre tierra, de defensa de los pueblos indígenas, de la defensa del vivir bien en democracia de los pueblos, en democracia latinoamericana. Pero él enfatiza de que estamos viviendo en América Latina una democracia con bombas. Son más de 70 personas que ya Estados Unidos ha matado en el Caribe. Lo mismo que está haciendo en Gaza, asesinando niños, asesinando mujeres.
Entonces hay una marcada oposición entre ese modernismo de Paz y esa defensa de la vida de Petro, que también recoge la filosofía andina amazónica de los pueblos indígenas, porque entre los pueblos indígenas hay comunes, paralelos, hay muchos elementos comunes. Uno de ellos es el respeto a la madre tierra, es respeto a lo sagrado, es respeto a la vida. Por tanto, el señor Paz Pereira se sitúa como un dictador y Petro se sitúa ante la historia como un demócrata en defensa de la vida. Primer tema. El segundo tema que ofrece a Bolivia el señor Paz Pereira son las autonomías regionales y el federalismo. Esta es una vieja discusión que es necesario aclararlo. ¿Desde dónde viene la federalización? Desde las logias cruceñas que se han instalado con capitales y préstamos del Estado boliviano y la subvención del Estado. Hay que recordar que estas logias crecen, se forman durante las dictaduras, durante el Plan Cóndor. Se presta dinero Banzer para fortalecer Comibol, y ese dinero nunca llegó a Comibol. Se fue a las logias de Santa Cruz. Y ahora son regiones ricas porque se han asignado tierras en el oriente y han tenido capitales para hacer las empresas. Entonces, lo que está ofreciendo este dictador Paz es dividir a Bolivia en regiones ricas y en regiones pobres. Entonces, Santa Cruz sí ha crecido es porque gracias a los recursos y a lo que ha pagado Comibol en el pasado, esa deuda es que tienen esos capitales. Hay que revisar la historia. Ese es un pensamiento capitalista, modernista, colonial, neocolonial. En contraposición a eso, Petro nos muestra los productos en Colombia y nos dice, aquí está el café, aquí está el cacao. Y nos dice que son mercancías para la vida, no para el mercado, no para la prioridad del mercado consumista. Entonces, Petro nos está diciendo de que hay que conformar una unidad latinoamericana en torno a la vida, en torno a una democracia participativa. En cambio, al ofrecer las autonomías regionales, ¿no?, Paz está invitándonos ya de entrada a una confrontación regional. Tiene en los hechos y en el discurso el haber separado la huipala, que es un símbolo importante para los pueblos andino-amazónicos. Este señor no ha visto sus orígenes en las piedras labradas del Pumapunku, donde está estructurada la cruz andina de cuya estructura geométrica se origina la huipala. Son nuestras razones antiquísimas. Yo entiendo que este foro es un inicio. Puede tener muchos defectos, seguramente para los hermanos que están participando, pero va a ser insuficiente para poder explicar todos los eventos que se nos vienen, y creo que este evento va a tener una segunda, tercera parte de discusión. Y para terminar los dos discursos, ¿no? Paz Pereira dice que hay que eliminar el Estado tranca. ¿Quién es el Estado tranca? El Estado plurinacional, que no les ha permitido ingresar a las tierras
de los pueblos indígenas, que han protegido el medio ambiente, ¿no? Ese Estado Tranca para él significa las 36 nacionalidades de pueblos indígenas que son un obstáculo para los fines capitalistas. Frente a eso, Petro nos dice que los pueblos indígenas han sido y son los guardianes de la naturaleza y todos los bienes comunes, protectores de la madre tierra, del vivir bien. Entonces, en las tierras bajas, los pueblos indígenas han cuidado los ríos, han cuidado los montes, lo sagrado. En cambio, el capitalismo contamina, el capitalismo roba, el capitalismo destruye. ¿Dónde vamos a coincidir? Esos elementos seguramente son tareas. En algún momento el modernismo va a entender que no puede seguir destruyendo el planeta. Para la cantidad de habitantes que existe en el planeta, hay muchos estudios que ya se han hecho. Necesitamos como 6 planetas, no las tenemos 6 planetas Tierra. Entonces, este planeta tiene que alcanzarnos para todos, y el capitalismo, así como está, es un fracaso histórico para la vida. Y eso es lo que nos está ofreciendo el señor Pereira. Entonces, como último punto, voy a referirme al discurso que el señor Paz Pereira dice: Dios, patria y la familia. Ese discurso, los jóvenes probablemente no lo han conocido, pero las generaciones viejas hemos vivido durante el Plan Cóndor. Las intervenciones militares han traído justamente esta tríada: Dios, patria y hogar. Dios, un Dios impuesto, un Dios obligado, ya lo ha dicho el compañero René, ¿no? O eres creyente o eres ateo, ¿no? Entonces, esa evangelización obligatoria ha hecho mucho daño, nos ha hecho temer a un Dios que nunca lo hemos visto. No vamos a tocar el tema de la fe, porque aquí probablemente existen compañeros de muchos sectores, pero aquí estamos denunciando cómo la religión es utilizado para fines políticos, para dominios ideológicos políticos. Tocan lo más sensible, que es la fe en algún ser supremo. Para hablar con Dios no necesitamos ni sacerdotes ni pastores, podemos hablar el rato que queramos. Bueno, ese es un debate que no voy a entrar más allá. Dios, patria, hogar. Patria, esa patria de la república, esa patria colonial que los militares en el pasado nos enseñaban en los cuarteles. Y por ella teníamos que morir. ¿Y qué era la patria? Defender a la burguesía, sacar los fusiles y matar al pueblo que estaba reclamando sus derechos. Eso era patria. Y eso se ha reconstituido, se ha recreado, se ha creado nuevos conceptos de patria con el Estado plurinacional, se ha avanzado muchísimo. Pero este discurso que viene oculto, camuflado, del señor Pereira, es el discurso de Banzer, del Plan Cóndor, donde con ese discurso han masacrado a cientos de hermanos en toda Latinoamérica. Están llevándonos a ese espacio. Es decir, estamos frente a un nuevo modelo fascista, neofascista, libertario. No lo dicen abiertamente, pero lo hacen. Entonces, la filosofía andina y la filosofía moderna tiene que ayudarnos a identificar de dónde vienen esos discursos, esos pensamientos, con qué objetivos. Dice que van a combatir el narcotráfico en Venezuela. La mentira más grande. Nadie se lo cree, ni ellos mismos. Lo que quieren es
nuevamente es robar el petróleo venezolano. Y aquí en Bolivia hay que preguntarle al señor Paz qué cosas ha comprometido a Estados Unidos. Ya hay algunos datos que están saliendo. El tema del litio es muy probable que estemos en conflicto. El tema de la Constitución va a estar en serios problemas porque ellos van a querer cambiar totalmente, porque lo consideran un Estado tranca. Mientras Petro ahí nos habla de una defensa de la soberanía, la libertad en democracia y construir una humanidad en base a una lectura, a una relación de horizontal, igualitaria entre los pueblos. Entonces, uno recoge las enseñanzas de ese mundo andino. Petro lee perfectamente lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo, y Paz Pereira nos está retornando a un capitalismo fascista, neofascista, neocolonial, con claros intereses de entreguismo a Estados Unidos y a la Unión Europea, que dieron el golpe el 2019 al compañero Héctor. Hasta ahí llegaría, compañero Héctor. Muchísimas gracias, hermano Cirilo. Ahí aportarte que mientras el hermano Petro ha pedido en nombre del Estado perdón por los 6.200 asesinados en esa componenda entre el Estado, el narcotráfico, con el acompañamiento de la DEA, han asesinado prácticamente a todo un partido como es la Unión Patriótica, fundada en el año 1985. Mientras reivindica la vida, la conciliación de los pueblos, tiene Bolivia un presidente que busca el confrontar, el invisibilizar a los pueblos originarios, en dejar de lado a los pueblos que significan la pluriculturalidad, la pluriversidad, ¿no es cierto?, desde las expresiones más profundas de los saberes ancestrales. Hermana Melanie tiene la palabra y seguimos el curso del debate. Adelante, hermana. No sé si me escucha, si no... Sí, muchas gracias. Yo creo que este espacio siempre nos ha servido para podernos informar las intenciones del grupo ¿no? Que donde nosotros nos informamos, nos preparamos el concepto y los propósitos que tiene el UNASUR. Y bueno, yo creo que es una escuela para los jóvenes que están escuchando. Yo muy agradezco a todos los compañeros que han participado. El concepto de la lectura que tiene el hermano en base a los libros, a la historia, hablaba de la iglesia católica, evangélica, como hay muchas formas de someter al pueblo boliviano, tanto a los pueblos originarios, tanto a la iglesia evangélica, tal y cualquier instrumento de religión, siempre ha sido herramientas de sometimiento en muchas ocasiones, ¿no? Lo que rescato de la lectura que da el hermano es que por los años que van pasando, la reconstrucción que hay en los cambios de las generaciones como pueblos originarios, es las ideologías de las creencias y las culturas que van cambiando. Creo que como pueblos originarios hemos estado constantemente tratando de impulsar nuestra misma historia en las posibilidades de que se nos han permitido. Del 2005 al 2014 teníamos posibilidades de continuar con pueblos. Lo que decía el hermano Petro, donde decía que los pueblos están siendo aniquilados y desaparecidos. Y en el concepto que comprendemos nosotros desde mi ayo como aymara, es que hoy nos han enseñado a vivir esta nueva generación, dejando nuestras culturas atrás. Y yo creo que para avanzar un poco más y que nuestros jóvenes y el pueblo argentino y los pueblos que viven en las ciudades tienen otros propósitos de seguir avanzando en las tecnologías, y nosotros en los pueblos es volver para atrás y reconstruir con las mismas ideologías para reconstruir el pueblo desaparecido, con los ideales y con las formaciones que teníamos desde nuestros ayllus. Teníamos la conciencia de cuidar la tierra, los recursos, la vida misma. Hoy, con las nuevas ideologías de estudio, de carrera y de crecimiento tecnológico, hemos abandonado esos saberes, ¿no? Yo creo que
hoy, poner UNASUR, lo que hoy pretende es recuperar la identidad para defendernos como pueblos y no desaparecer. Así que muchísimas gracias. Yo creo que es una construcción de poder debatirlo y seguir transmitiendo a todos los hermanos el propósito del UNASUR. Los pueblos originarios no podemos desaparecer si nosotros no llevamos esta escuela y hacemos las capacitaciones que siguen habiendo estas escuelas de este espacio. Es muy útil y me parece que también para nosotros que no nos hemos involucrado con los cambios en la historia, contadas de otras maneras, y nosotros seguimos viviendo en el pasado y nos cuesta desaparecer y es por eso que estamos en el UNASUR y creo que como pueblos latinoamericanos estamos dejando un legado, más como Bolivia, más teniendo al líder que es nuestro hermano Evo Morales. Él pelea por la identidad como pueblos milenarios que hoy preexistimos porque estamos por desaparecer, hermanos. Muchas gracias a todos y gracias por toda la lectura que dieron. Creo que va a ser un momento de reflexión para todos. Buenas noches, Gracias, hermanos. hermana Melanie. Adelante, hermano Delfino. Bien, a ver, muchas gracias, hermanos de la UNASUR. Quizás es mi primera participación en la reunión y como también en temas fundamentales a base normativo de las naciones, pueblos indígenas originarios, como hace rato antecedía. Hoy yo estoy levantando el moral y el reserva moral mayormente de lo que es la identidad y la cultura de la nación aymara, que es Collasuyo, Bolivia, enmarca en los 5 departamentos que es La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y un pequeño de Sucre. El territorio, la identidad y la cultura de la nación aymara mayormente, quizás hermanos del Zona Sur. Bolivia mayormente tiene una constitución política del Estado plurinacional, enmarcado a sus normas, procedimientos propios y a los saberes ancestrales, pero donde quizás un poco el retroceso de Bolivia mayormente también hemos tenido no empoderarnos la constitución política del Estado plurinacional. Como decía hace rato la hermana, mayormente la nación pueblo indígena originario mediante una ley 031, que es de las autonomías, por ejemplo, reconoce a las instituciones propias, no a las organizaciones sociales, sino a las instituciones propias que son el Ayllu, el Marca y el Suyo y lo que es la identidad y la cultura de la nación aymara. En ese entendido, quizás mayormente nosotros como nación aymara, ¿verdad? Hemos sido acortados de muchos derechos fundamentales que aquí en Bolivia mayormente no se enmarcó mucho, pero quizás con el hermano Juan Evo Morales avanzamos ampliamente este tema, pero ya en estos 6 años que han empezado a gobernar, quizás un poco traicionando la ideología, traicionando al pueblo boliviano, en ese entendido, mayormente la nación aymara, lo que a UNASUR es donde va a pedir y también tematizar el fundamentar la lucha ideología política originaria a nivel internacional y a nivel mundial, donde queremos mayormente fundamentar, hermanos, quizás hay veces el pensamiento, retroceder y recordar de lo más allá también quizás va a ser un poco muy retroceso. Por eso mayormente lo que yo aquí como en el Departamento de La Paz, como Quiliria Pumalcu de la Nación Aymara, lo que me quiero enmarcar, hermanos de Zona Sur, es al normativo de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Como decía hace rato, está anormado al normativo de nuestras normas, procedimientos. Ahora se han acortado muchos derechos fundamentales, quizás acá en Bolivia. Uno, al tema del tierra-territorio, no han podido tematizar, por ejemplo, cuál es un territorio originario y cuál es un territorio fiscal, ¿no? Entonces, en ese ámbito, por ejemplo, las naciones, pueblos indígenas originarios de las tierras altas, hemos tenido que perder muchas tierras. Hoy por eso también quizás somos enemigos a la ley INSA, ¿no? La 1715, la 3545, mayormente nos ha hecho mucho daño porque nos están dando como fueran dotaciones, no consolidaciones, ¿no? Entonces, en ese ámbito es como decir, el pueblo indígena originario en Bolivia no existiría. Entonces, en ese normativo quizás, hermanos, hay que hacer una evaluación y análisis para hacer el planteamiento de todos los estados. Por eso mayormente decíamos también, hermanos,
en la directa participación democrática a base de la ideología política, hermanos, mayormente no hemos tenido mucha participación porque también nos han hecho mucha tranca en estos 6 años de conformar las autonomías indígenas originarias para que tengamos un propio autogobierno y como también la justicia indígena originaria dentro de nuestras jurisdicciones, cosa que no embarcamos mucho, hermanos, acá mayormente en Bolivia, quizás para el país, para los países exteriores y como también para el mundo, me parece que Bolivia se estaría manejando por sus normas, procedimientos propios, respetados sus derechos, pero cosa que también en Bolivia, ustedes hermanos que han visitado a Cochabamba, ustedes muy bien saben. Por eso mayormente también nos han acortado el derecho democrático participativo en estas elecciones. Por eso mayormente la población boliviana, la nación aymara y las otras naciones, pueblos originarios que existen dentro del Estado plurinacional, hoy en este gobierno, como antecedía el hermano Cirilo, del señor Rodrigo Paz, no hay una representación ideológica, no hay una representación que por lo menos fundamente lógicamente al normativo de la Constitución Política del Estado Plurinacional. ¿Verdad, hermanos? Quizás puede ser tan amplio viabilizar este tema, pero también yo creo muchos hermanos y hermanas es donde quieren hacer el partícipe de diferentes estados y por eso también, hermanos, vamos a seguir participando. La nación aymara queremos ser parte de esta zona sur, ¿no? Quizás no estamos adecuado, quizás legalmente, legítimamente, pero queremos ser el parte de lo ello. Donde la nación aymara en Collasuyo, Bolivia, mayormente estamos en la defensa del tierra territorio, en la defensa de nuestros recursos naturales, en la defensa del derecho participativo democrático y en la defensa mayormente nuestra ideología política originaria, ¿no? Entonces, en ese entender, hermanos y hermanas, muchas gracias por esta reunión que nosotros hemos tenido y vamos a seguir participando también. Muchas gracias, hermanos. hermano No les quiero cansar. Un bienvenido. hermanos. Callaya, hermano. Adelante, hermano Lorenzo Cruz. Muchísimas gracias, hermanos participantes en el foro. Realmente es un escenario, un espacio muy interesante. Mi nombre es Lorenzo Cruz, soy macho rural. En algo debo decir de que hemos sido los que hemos protagonizado, hemos participado en la construcción de la ley Avelino Siñani. Algo de experiencia tenemos y esto tenemos que fortalecer, reivindicar. Este escenario es donde tenemos que intercambiar experiencias, socializar experiencias y también compartir nuestras proyecciones. Me parece interesante. Este escenario realmente, ¿cómo podemos fortalecer? A ver, los compañeros que nos han antecedido decían, frente al antagonismo, frente a la contraposición de dos mundos, el mundo moderno y el mundo de los pueblos indígenas originarios, desde la doctrina filosófica, desde la cosmovisión. Es realmente preocupante la situación. Ahí yo quiero decir, las consecuencias de esta confrontación ha generado dos problemas grandes en la humanidad. Todos conocemos aquello, la descomposición social, la muerte de la madre tierra y de la naturaleza. Son grandes problemas de la humanidad. Esto es lo que los bolivianos habíamos asimilado, hemos revisado la literatura escrita por nuestros antepasados, de alguna manera distorsionado por los escritores contemporáneos. Entonces, esto ha hecho de que nosotros los bolivianos tengamos que reflexionar y proyectar una nueva ley educativa, convertirlo en columna vertebral para hacer realidad la construcción y la consolidación del Estado plurinacional. Sabemos muy bien que la educación es el instrumento poderoso para formar un nuevo ser social, para transformar la sociedad y combatir
la invasión que hemos sufrido como América, como Apiayala, y justamente hoy estamos todos los interesados en proyectar este nuevo proyecto. Al respecto, queremos nosotros como bolivianos socializar lo que hemos construido, lo que no hemos podido implementar. Hemos tenido muchas dificultades, no porque faltó voluntad política, ha habido intereses foráneos, ha habido realmente un sinfín de tropiezos para no avanzar mucho. Pese a eso, hemos logrado muchos avances. En algún momento vamos a detallar los avances que hemos conseguido. Entonces, hermanos, yo quiero sencillamente decirles la fortaleza que hoy estamos encontrando para poder construir, para poder proyectar una educación para la defensa primordial de la vida ante la destrucción de la vida con la educación, con la mirada imperial que nos han impuesto. Esto tenemos que tener clara la figura. Hay, compañero Cirilo, el compañero anterior decía también, el problema del etnocentrismo, antropocentrismo, que prioriza al ser poderoso que son los seres humanos, y es el pensamiento que nos han traído los del occidente, frente al pensamiento cosmocentrista, biocentrista, que busca la relación con la naturaleza, fundamentalmente la defensa de la vida, en convivencia armónica con la madre tierra, entre seres humanos, con el cosmos, para defender la vida. Estos son los aspectos fundamentales que nos ha inspirado para poder construir la ley Avelino Ciani. Entonces, además, frente al racismo que nos han impuesto, frente al patriarcado, frente al mercantilismo, frente al individualismo, frente al consumismo que ha realmente imperado, que ha destruido la vida y que nos ha llevado a la destrucción de la madre tierra. Eso muy bien lo conocemos. Entonces, como educación, los compañeros que estamos participando de alguna manera hemos sido partícipes, quisiéramos también compartir estos aspectos centrales que nos ha inspirado para poder construir la nueva ley Avelino Ciani, hoy por hoy amenazado ante el retorno de la derecha, ante el retorno de los vendepatrias. No en vano decimos vendepatrias, traidores. Hemos visto hoy a Paz, al nuevo gobierno Paz, cómo ha ido a entregarse, cómo ha ido a ofrecer, cómo ha ido a hipotecar todos los recursos, cómo ha ido a ofrecer. Ha vuelto el fascismo a Bolivia. Realmente estamos muy preocupados, pero la esperanza, el horizonte que nos espera es el trabajo que vamos a realizar como equipo, como parte de la región de Apiayala, y construir y buscar y encontrar una educación alternativa frente a la invasión del occidente. Nada más hasta ahí, compañeros. Gracias, hermano Lorenzo. Bien, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Hermano Héctor. Cecilio, adelante, hermano. Hermanos y hermanas, estimados hermanos, buenas noches. Para mí siempre es un placer y un gusto ir construyendo de manera colectiva y en comunidad. No olvidar que la esencia de las comunidades, el grado de reproducción como comunidades, autorreproducción, autogeneración, es el ayllu, marca con principios generadores de vida en comunidad. He estado escuchando muy atentamente la primera charla, diríamos. Ya, hay que entender lo siguiente. Mira, este gobierno ha puesto la meritocracia como un plus, y no, entonces hay que entender que la fría acumulación de conocimientos, eso tenemos que entender todos, ¿ya? La fría acumulación de conocimientos no garantiza que seamos más humanos, para nada.
Entonces, porque también hay que entender que en el proceso histórico, como plantea Fausto Reinaga, en el tiempo de los indigenistas, Valcárcel, Franz Tamayo, Alcides Arguedas, después en Perú, ¿cómo se llama? Alcides Arguedas, ¿cómo se? Arguedas también se llama, creo que no me acuerdo, José María Arguedas, y harán de esa visión indigenista de pensar para el indio o pensar para es, ¿ya? Y entonces, en la cual las expresiones artísticas, musicales, literatura y toda forma de expresión, pero sin asumirse como pueblos indígenas. Por lo tanto, el marco del proyecto de ley de Benillo Siñani y en el marco de lo que fue el proceso de formalización jurídica de las universidades es que también se pierde la esencia del espíritu ya cuando entramos a la formalización académica, cuando quisiéramos expresar el sentir y el sentimiento, la emoción del pueblo, ya en una universidad o pluriversidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque creemos en lo mismo. Por eso es que algunas universidades, incluso Aymara, Universidad Aymara, Tupac Katari, quieren pertenecer al sistema de universidades, porque en el fondo, tanto docente y la parte jurídica como lo han hecho, no han, no han extrapolado las variables emocionales expresadas en el documento. Es decir, hay que vivir, ser comunitario para sentirlo, para expresarlo y para hacerlo producto. Porque en este momento podemos teorizar tantas cosas entre autores, pero seguimos en sentido de estamos haciendo no nos estamos asumiendo. Entonces, el primer paso cuando yo lo escucho al hermano comandante es asumirse, es decir, encarnarse, es decir, el proceso de transformación humana ya es en la medida de cómo te encarnas con la comunidad, cómo convives, ya el proceso de humanización es encarnarse, ya en esa convivencia te transformas, ya porque la educación eurocéntrica occidental es desde la fría acumulación de conocimiento y por eso es que las universidades ya todas las universidades, o sea, desde su creación han sido la fría acumulación de conocimientos y ellos han gobernado la república. Por eso son como son. Por eso es el mestizaje, el proceso de mestizaje como puente para blanquearse al blanco, de negarse a sí mismo, de negarse de lo que somos morenos y todo. Entonces, como plus, el blanco, de avergonzarnos de nuestro apellido, Quispe Mamani. Entonces, si en este proceso, si los pueblos indígenas originarios no hablan en lo plurinacional, ya no podemos hablar por ellos. Ellos tienen que sentir y hablar y nosotros aprender de ellos. Esa es la orientación. Y eso fue la universidad, las universidades indígenas, pues no era pues Universidad Indígena Quechua, Universidad Indígena Aymara, o Guaraní, o 36 universidad, sino una universidad de proceso de transformación humana comunitaria, donde el blanco, por ejemplo, entiendo que hay mucha gente, diríamos así, blanco, entre comillas, que vienen de países europeos y quieren ser aymaras, quieren encarnarse, vivir, hacer los cargos sociales, ¿no? Entonces, entonces se dan cuenta que en esa encarnación es donde se transforman, donde son diferentes, no desde el conocimiento, no desde la fría acumulación de qué es, cómo es una comunidad, no, sino desde el momento en que nos encarnamos, ¿ya? Y en ese proceso, se entiende,
porque este es un principio de este sistema de sistemas, ya, porque los pueblos indígenas no hablamos de medio ambiente y la naturaleza, hablamos ¿de qué hablamos? De la Pachamama. Somos parte de ellos. Nosotros, todo eso somos parte de ellos, ¿ya? Entonces, por eso entendemos que todo lo que existe es parte de nosotros. Entonces, nosotros, la pluriversidad, debemos construir ya desde nosotros. Y he explicado en las anteriores intervenciones que cuando creamos la Universidad Indígena, dijo el viceministro, se lo vamos a crear para los pueblos indígenas. Yo le dije, no queremos tu universidad, queremos nuestra universidad y para nosotros. Entonces, así debemos asumirlo. Ya nosotros somos los herederos de los pueblos indígenas. Nos tenemos que asumir. No desde la visión indigenista creárselo para ellos, no, para nosotros. Un proceso, un espacio de proceso de transformación humana donde el blanco entre, se transforme. Donde el blanco, o sea, no tenemos que pensar la pluriversidad desde cuatro paredes. ¿Ya? O sea, nuestro esquema mental hace pensar que va a obtener su contenido, su malla curricular, ¿no? Su grado académico. No, ¿ya? Yo tuve la oportunidad de estar en una escuela de simulación y modelaje en la cual no otorgábamos ningún certificado, ni título, nada, ¿ya? ¿Ya? Porque los profesores, muchos venían, da título, da certificado, no damos nada absolutamente, porque este es un espacio de convivencia, ¿ya? Si quiere, de aquí a 5 años le podemos extender uno que diga fue exalumno o fue parte de la vida comunitaria de esta pluriversidad. Tal vez quiere trabajar y aportar, pero siempre con la garantía de esta, podemos decir, de esta expresión de convivencia de pluriversidad. Entonces, yo planteo de esta manera esto porque hay que romper los esquemas mentales, que los esquemas mentales que se han apropiado de nuestro operador, ¿no? Y reproducimos cada momento. Cada momento estamos reproduciendo, así como la modernidad reproduce en cada instante en sus diferentes instituciones académicas, policiales, educativas, en todo, es una autorreproducción. Mejor si aprendemos a hablar aymara, quechua, guaraní, diferentes esquemas, porque ahí vamos a entrar a otro mundo, porque de la descripción de español no podemos precisar lo que quisieron decir o lo que dice Amazúa, Amayuya, Amaquella y otros códigos aymaras que no podemos. Tendríamos que entrar saltasiña con Hamza Sartañan Hiwasanakaja, ¿no? Wilau Hachaski. Es decir, entrar a ese engranaje de expresión, ¿ya? No es como entrar a aprender inglés en cuatro paredes, fría, no sabemos de dónde viene, pero somos cultura, expresión viviente, presente, somos pasado, presente y futuro. Por eso decimos el indio es futuro. Entonces, en esa dinámica, bueno, pues eso por el momento mi participación. Gracias, hermano Héctor, gracias a todos. Muchísimas gracias, hermano Cirilo. Bien, el tiempo es el tiempo y se nos va. Adelante, mi hermano Ramiro. Muy buenas noches, hermanos, hermanas de esta hermosa Via Yala que nos congrega en estos momentos, nos junta. Yo pienso que esta asamblea también está marcando, como las anteriores, temas tan importantes que son parte de nuestro cotidiano, de nuestra vida. Yo solo quisiera comentar brevemente dos cosas. Primero, me parece muy importante el comentario último que hizo el hermano Cecilio Ilazaca en relación a cómo nosotros abordamos el mundo del conocimiento universal desde nuestra pluriversidad. Y hay un fenómeno que me parece importante de puntualizar. En las universidades convencionales del sistema occidental que han sido implantadas en nuestra Latinoamérica, podemos observar un fenómeno cada vez más fuerte
y cada vez más exclusivo, ¿no? En el sentido de que el conocimiento, cómo se va desarrollando, produce un fenómeno típico del capitalismo, que es justamente la privatización, y ahí estaríamos observando pues lo que se produce como la privatización del conocimiento. Esta privatización de conocimiento justamente se produce a raíz de que el capitalismo tiene necesidad de ir aislando contenidos que no puedan socializarse en el conjunto de la sociedad. Y en todas las especialidades y en todas las carreras está ocurriendo lo mismo, ¿no? De tal manera que esto tiene límites marcados y no proyecta a la sociedad toda, ¿no? El conjunto de conocimientos que el hermano Ilasaca relataba, de que en todo momento estamos generando conocimientos por el proceso conocido como la acumulación de los conocimientos, ¿no? Que producen cada vez nuevas mejoras y técnicas, ¿no? Entonces, esta privatización es la que en este momento nosotros tenemos la oportunidad de romper desde la mirada de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de cómo hacer pluriversidad, cómo desarrollar estos contenidos, ¿no? Sin que esté de por medio el sello y la marca de, de cualquier conocimiento, ¿no? Que el capitalismo sí lo hace. Entonces, esta es una forma de ir trabajando, desarrollando desde la socialización, desde el colectivo y desde la investigación, desde un punto de vista de la investigación colectiva. La investigación colectiva es un fenómeno contrario al que se produce la privatización del conocimiento, y esta permite ampliar los conocimientos a una velocidad mayor inclusive que la que podría desarrollarse en el capitalismo. Esta es una de las grandes oportunidades que tenemos para desarrollar nuestra pluriversidad. Y en segundo lugar, también quería comentar la propuesta que hizo interesante, ¿no? El esquema que desarrolló el hermano René en la primera exposición, de cómo se desarrollaban una serie de fenómenos económicos, políticos y sociales. Solo de señalar una cosa importante aquí, de que desde nuestra óptica comunitaria es posible desarrollar una economía alternativa. Por supuesto que sí, no solamente estamos hablando de lo que anteriormente habíamos desarrollado como el fenómeno del trueque, sino también son formas mixtas que se podría desarrollar de economías solidarias. Y eso ahora está muy vigente y las posibilidades son muy fuertes. Se han hecho investigaciones desde la época en que aquí tuvimos el problema del fujimorismo, que todavía persiste, está fuerte, en los cuales ellos hacían sus reformas y había una respuesta casi natural aquí de las comunidades ante las crisis cíclicas, ¿no?, de este capitalismo. Veíamos cómo se desarrollaban los mercados del trueque y se extendían en sus diversas formas y modalidades, ¿no?, ante la embestida capitalista, ¿no?, ante los shocks económicos que daban desde los gobiernos que nos estaban gobernando hasta el día de hoy. Entonces, las posibilidades de desarrollar una economía solidaria y desde el trueque son perfectamente posibles aquí desde nuestra Via Yala. Romper esas fronteras, como dijo, estas fronteras mentales y estas fronteras físicas también, es una tarea que nos convoca aquí desde una propuesta pluriversal en nuestra Via Yala. Solo esos 2 puntos quería comentar, hermano, muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Ramiro. Me gustaría también un comentario del hermano Pablo, a partir de todo este análisis, exposiciones. Hermano Pablo, no sé si aún está, hermana Vilma.
Agradecer, Héctor, querido, por supuesto, muy importantes todos los conceptos y los contrastes, ¿no? Para reflexionar, para analizar, para poner sobre la mesa. Es, como decía, ya por ahí hora de ir cerrando, pero dejar abierta la convocatoria para el jueves, este próximo, si no me equivoco, Héctor, para un nuevo encuentro y me parece que podemos intentar transcribir estas exposiciones para ponerlas a disposición en el Este grupo. pan de acá es más duro, ¿no? Que el de abajo. Hermano Ramiro, creo que tiene el micrófono prendido, por favor. Ahí estamos. Y decir que entonces vamos a intentar poner a disposición la transcripción de las exposiciones para que todos estos conceptos, junto con las imágenes que pudimos estar recorriendo, nos valgan de insumo para seguir avanzando en esta reflexión. Bueno, excelente, hermano. Ahora vamos a consensuar si lo hacemos el lunes que viene o hacemos lunes de por medio. Ahí en el grupo, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Graciela, Leandra, Eulalia. Si está la hermana Vilma o ya se retiró. Graciela, adelante. Sí, yo no me había presentado, pero hago propicia esta oportunidad para presentarme. Soy Graciela, de acá de la provincia de Jujuy. Realmente ha sido un honor para mí compartir este momento con las reflexiones que hizo tanto Ramiro como Cirilo, como mi hermano Cirilo, que pinta, digamos, una realidad que nosotros vivimos en nuestro país, en Argentina. Argentina, un país que hoy el neoliberalismo está destrozando. Está destrozando en su parte económica, lo está destrozando en su parte social, y realmente haber escuchado estas exposiciones para mí muy enriquecedora. Seguramente en los próximos encuentros voy a aportar mi granito de arena para seguir construyendo, pero seguir construyendo no solamente desde el conocimiento, sino también la resistencia de Latinoamérica hacia el avance de un neoliberalismo que nos va a destrozar. Ya lo hemos vivido, los que estamos hace mucho tiempo en esta vida, sabemos perfectamente, Hugo Barcen Suárez en Bolivia, Videla, Macera y Agosti acá en Argentina, con Martínez de Hoz, la desaparición de tantos y tantas personas que han luchado por resistir el avance de la derecha que destruye, que no construye, que destruye identidad, que hace que nos olvidemos y que no tengamos memoria. Y comparto plenamente con lo que dijo Cirilo en estas dos, digamos, paralelismo que hizo entre un discurso de un presidente boliviano que viene, que es del neoliberalismo de la derecha fascista, con Petro, que habla de humanidad, de respeto hacia la naturaleza. Ese respeto que en Argentina se ha perdido. Y por sobre todas las cosas lo vemos en cada uno de nuestros jóvenes. Porque hoy Argentina está invadida por la droga, cada vez más son los chicos y más chicos que entran a la droga, por diferentes motivos. Y también comparto esto de que la educación es el pilar fundamental para la movilización social de todos los pueblos, pero fundamentalmente por tener memoria, tener el respeto de nuestros ancestros. Nosotros acá en Jujuy somos descendientes de pueblos originarios
Mi abuela, mi bisabuela nació en Potosí. No nos olvidemos que América fue parte de esa gran América, de ese gran reinato del Río de la Plata, donde todos éramos hermanos. Y yo creo que esta Universidad de UNASUR tiene que ser un puntapié inicial para iniciar la resistencia en el conocimiento y en el diálogo profundo de entre todos los que pensamos de manera semejante. Nada más y gracias por haberme invitado. Gracias, Graciela, por tu participación y bienvenida. Una hermana también, una compañera militante, Sara Velázquez, y ya vamos cerrando, estimado Pablo. Adelante, Sara. Me parece que tiene problemas de habilitar su micrófono. Sara, ¿me está escuchando? Ahí está. Sí, te escuchamos. Bien. No, estaba diciendo que escuché atentamente todas las exposiciones y creo, recién cuando Graciela decía de que la educación es un pilar fundamental, creo que estaría bueno que cada una de nosotras podamos compartir las experiencias que hemos realizado, que hemos llevado a cabo en algunas escuelas de acá de Jujuy, por ejemplo, el tema del trueque. Acá se hizo en las épocas difíciles del 90, en algunas escuelas hemos hecho el trueque, pero en algún punto hemos tenido un problema de que algunas personas consideraban que era un retroceso de nuestras economías. Y ha sido muy cuestionado por los medios de comunicación. Yo creo que esa experiencia deberíamos compartirla de cómo hicimos las escuelas o los docentes que han participado, volver a revitalizar de alguna manera, a reconstruir la idea central de los trueques y el por qué se hizo en la provincia de Jujuy. Sería una de las formas de rescatar alguna partecita de nuestra identidad. Por otro lado, y termino con esto, yo he tenido la posibilidad de salir a algunos barrios y trabajar a partir de la comida, con la comida. Todo esto a los efectos de ir retomando la política de la solidaridad, de la hermandad, de la colectividad, en base a qué se comía en cada sector, y nos hemos dado con grandes sorpresas de que en algunos barrios como Punta Diamante o como la zona bien del sur de Jujuy, se hacían comidas comunitarias, pocas veces, pero se veía. Entonces creo que, y rescatar la economía popular, revalorizar y ver cuáles son aquellos elementos que están perturbando la verdadera economía comunitaria, como ser algunos sectores de los feriantes, ¿no? Hay que hablar con los feriantes. Acá tenemos que muchos feriantes han votado a Milei. Yo digo las cosas porque las sé perfectamente. Y muchos hermanos, creo que ha faltado un poco de acercamiento de nosotros, de los hermanos, que creemos en una economía solidaria, colectiva, y fundamentalmente que tiene que ver con la identidad de nuestro Collasuyo. Entonces creo que tenemos que visitar un poco yo voy no solo al aspecto teórico, estoy yendo a la práctica, ¿no? A la metodología. Sí. Eso es todo. Yo quería que nos organicemos para visitar las ferias, a ver qué está pasando con los feriantes, cómo están tomando la economía o están entrando los hermanos en un aspecto bien neoliberal que me parece muy peligroso, más en nuestra zona.
Así que bueno, agradezco esto y creo que debemos tener un resumen como para fortalecer nuestro conocimiento y poder ir al campo, al terreno y trabajar con los hermanos que se han desviado de aquello que es tan importante, que es nuestra forma comunitaria de hacer economía. Gracias, Eso es hermana. todo. Bueno, de la Muchas gracias. Fundación Galpón, adelante, hermana, que vamos ya cerrando. Hola, y buenas noches. Bueno, yo soy Fabiola, ya me había presentado. Agradecer el espacio, la primera vez que participo, me parece que es fundamental pensar en la resistencia del pensamiento en estos momentos, sobre todo para nosotros en Jujuy, en Argentina, que estamos en una situación realmente muy catastrófica, podríamos decir, en todos los planos, porque ya hace 10 años que nos está gobernando la derecha más extrema acá en Jujuy, y que si Argentina fue ese laboratorio del neoliberalismo, el retorno de este movimiento tan reaccionario, creo que Jujuy antecede, ¿no?, a este laboratorio. Jujuy realmente es el territorio donde están probando de todo para aniquilar, podríamos decir, a nuestro pueblo. Y lo único que yo quería comentar y proponer es que acá hay muchos jujeños y jujeñas que estamos acá en Jujuy mismo, que podamos intercambiar contactos y también hacer un encuentro entre nosotros, nosotras acá en Jujuy, como para, no sé, nos estamos conociendo a través de ustedes. Y siempre me pasa que acá en Jujuy somos pocas personas haciendo lo mismo o parecido y no nos conocemos. Entonces, ya que estamos varios jujeños y jujeñas con esta problemática que planteaba la compañera Sara, de los feriantes, que es una problemática muy puntual acá, poder conectarnos entre nosotros, nosotras, y bueno, y espero poder también recibir la síntesis del día de hoy, que muy importante ha sido todo lo que comentaron y agradezco muchísimo. Claro que sí, compañera Fabiola, va a tener el video y va a tener también en forma escrita, ¿no? Y la posibilidad de que nos encontremos está el día 15 de noviembre. Voy a estar compartiendo la dirección y el horario para que nos podamos reunir junto con Sara y todas las compañeras y compañeros de Jujuy y que podamos profundizar este proceso, ¿no? Yo me quedaría también con esta idea, ¿no? Como la unidad, un principio motor que planteaba Petro, la unidad de la Gran Colombia, ¿no es cierto? Y la unidad que nos debemos, que uno de los compañeros decía de lo que significaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, donde estaba incluido Bolivia, parte de Chile, Paraguay, Uruguay. Nos debemos esa unidad. Bajo un principio del vivir bien, del defender la vida, defender nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, de esos principios ancestrales que hoy por hoy va a ser un modelo civilizatorio distinto al que nos ofrece la modernidad. Enrique Dussel decía la transmodernidad, y es necesario comenzar por uno mismo, ¿no? Como planteaba el hermano Cecilio, de descolonizarnos nosotros a partir de nuestras prácticas cotidianas, a partir de cómo generamos los nuevos saberes, cómo hacemos para, desde la epistemología, construir y reconstruir conocimientos que realmente nos brinden otro horizonte. Que el planeta, nuestra madre tierra, alcanza para todos y que unos pocos estén acumulando desde el capitalismo en detrimento de toda la colonia que significa hoy Argentina, lo que significa las Malvinas, la Patagonia, todas las bases militares de la OTAN en la Antártida. Bueno, tenemos un desafío muy grande y resistir desde la educación, desde la formación, desde la unidad, desde este principio del vivir bien, del sumas causas, creo que estamos por el buen camino. Así que agradecerles a todos los hermanos, hermanas, y vamos a estar definiendo el próximo encuentro. Seguramente va a ser
un lunes de por medio o un jueves de por medio, en la medida que podamos participar todos. El horario creo que va a ser de las 22 hasta las 0 horas, porque le queda el horario más flexible a los hermanos del Perú, porque antes nos reuníamos a las 8 de la noche, 20 horas, y para ellos era las 6 de la tarde, y estaban volviendo del trabajo, estaban a mitad de camino. Así que, hermanos, muchísimas gracias, encendemos las cámaras, nos saludamos, que viva la pluriversidad, que viva la Yayala, que viva nuestro hermano Evo y que viva nuestra unidad. Gracias, a hermanos todos y y todas hermanas. por participar. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Hayaya para todos. Hayaya. Hayaya. Hayaya para todos. Ya, hermano Pachi.